Hola a todos, soy Prox, y si estás aquí es porque al igual que yo, te fascinan los juegos de gestión y construcción de ciudades. Les traigo los City Builders que abrirán paso a 2025. El primer juego de nuestra lista es Año 117 Pax Romana. Aunque no es un City Builder 100%, es inevitable no colocarlo en este video. En esta nueva entrega de la saga Año, te pones en la piel de un gobernante romano en el año 117 después de Cristo. Son dos provincias gemelas a tu cargo, Lacio y Albión. Deberás explorar nuevos territorios y aprovechar sus recursos únicos para dominar. Este título ofrece la profundidad estratégica que define a la saga Año y sin duda es uno de los más esperados del próximo año. Por supuesto imperdible para los fans de la historia y gestión. Hasta ahora no hay una fecha oficial, pero se ha anunciado para 2025, disponible en plataforma PlayStation 5, PC, Xbox Series X y S. El segundo juego en nuestra lista es Nova Roma, donde la decadencia del Imperio Romano ha dado paso a un nuevo desafío: construir una ciudad que recupere la gloria perdida. Empezando con una humilde aldea, deberás guiar a tus ciudadanos en la creación de Nova Roma, un bastión que desafía al tiempo y a los dioses. Controla los recursos naturales mediante presas y acueductos, gestiona el clima y el agua, y asegúrate de que tu expansión no lleve a la ruina. Debes mantener el equilibrio entre las demandas de tus ciudadanos y los caprichos de la naturaleza. Académicos, actores y gladiadores, tu tarea será satisfacer las crecientes necesidades de una población cada vez más exigente, mientras construyes templos para mantener a los dioses de tu lado. Este juego promete una experiencia profunda en simulación, gestión y construcción, donde cada decisión puede moldear el futuro de tu ciudad. Este juego será lanzado en el 2025 en Steam y Epic Games. Este juego lleva la construcción de ciudades a un nivel completamente cósmico. En Beyond the Star, olvídate de construir sobre tierra firme. Esta vez tu ciudad estará en el lomo de una ballena cósmica llamada Kiwa. Sí, escúchate bien, una ballena que flota por el espacio. Tu misión será mantener contentos a tus ciudadanos y a Kiwa. Porque claro, si ella no está de humor, te puede dejar tirado en medio de la galaxia. Así que además de gestionar recursos, tendrás que asegurarte de que Kiwa no se harte de llevarte a cuestas. Cultivos en el lomo de una ballena, por supuesto. Construir canales para mejorar la producción, claramente, pero ten cuidado porque si te pasas, puedes desequilibrar el ecosistema y tu hogar espacial podría empezar a oler a sushi. No queremos eso. Además de lidiar con los desafíos del día a día, también te encontrarás con otras civilizaciones galácticas, y dependiendo de cómo trates a Kiwa y su frágil entorno, podrían considerarte un héroe, con una historia que explora los misterios del universo, y una ballena que podría estar soñando con un spa estelar. Beyond the Star es uno de esos juegos que combina lo épico con lo inesperado. Puedes descargar la demo y probar esta forma interesante de construir una ciudad en Steam. También estará disponible en Epic Games. Aún no tiene fecha específica de lanzamiento, pero se tiene prevista para 2025. El siguiente juego nos transporta a un siglo XX alternativo, donde la tecnología y la historia toman un giro diferente. Cyberpunk combina la construcción de ciudades con la gran estrategia, desafiándote a gestionar cada aspecto de tu ciudad-estado mientras expandes tu influencia globalmente. Este juego se lanzará para el 27 de febrero de 2025. Comenzarás desde cero creando tu propia ciudad donde cada calle y edificio cuenta una historia. Logística, producción, cada decisión que tomes moldeará el crecimiento de tu imperio, desde fábricas hasta poderosos bombarderos. Con más de 100 regiones para conquistar y explotar, tendrás que tomar decisiones estratégicas para sacar ventaja de los recursos y bonificaciones que ofrece cada una. La diplomacia, los acuerdos comerciales y cuando sea necesario, la guerra, te ayudarán a expandir tu dominio en tierra, mar y aire. Pero no es solo una cuestión de fuerza, la clave está en dominar la logística y las cadenas de producción. Desde los recursos más simples hasta los más complejos. Deberás optimizar cada aspecto de tu economía para mantener tus fábricas operativas y tus ciudadanos felices. Un ejército sin suministro no va a ninguna parte. El comercio y las alianzas serán cruciales para mantener tu maquinaria bélica y económica en pleno funcionamiento. En Cyberpunk, cada decisión importa. Tus acciones afectan la narrativa, la economía y el destino de tu ciudad-estado.
Airborne Empire. Como su nombre lo dice, serás el líder de una ciudad en los cielos, pero no cualquier ciudad, sino una ciudad voladora que desafía la gravedad y flota majestuosamente sobre un mundo lleno de maravillas, misterios y peligros. En este juego no solo te encargarás de la típica gestión de recursos y expansión, deberás gestionar la elevación, el equilibrio, la propulsión para mantener tu ciudad flotando y en movimiento. Todo mientras exploras un vasto mundo abierto lleno de biomas exóticos y peligros inesperados. Los cielos no son tan tranquilos como parecen. Los piratas del cielo están al acecho dispuestos a atacar en cualquier momento. La exploración es clave en Airborne Empire. Al recorrer los cielos y ayudar a los pueblos que habitan en el suelo, obtendrás acceso a nuevas tecnologías, edificios mejorados y mejores medios de defensa. Cada paso en esta aventura te llevará más cerca de convertir tu ciudad voladora en una poderosa capital aérea, con mejoras en elevación, defensa y moral, y enfrentándote a incendios, enfermedades y otros desafíos. Puedes probar la demo en Steam y el juego tiene como fecha de lanzamiento en enero del 2025. Viajemos ahora a la era de la revolución industrial con Times of Progress, un city builder que te lleva directamente al corazón del progreso y el cambio social. En este juego serás el responsable de dirigir una ciudad en rápida expansión, impulsada por los avances tecnológicos y las nuevas industrias. Tendrás que gestionar recursos naturales, construir fábricas e industrias, y conectar todo a través de una infraestructura de transporte eficiente. Y es que a medida que tu ciudad crece, también lo harán tus necesidades de transporte. Mira, al principio el transporte será lento y limitado, pero pronto podrás construir caminos, ferrocarriles e incluso puertos para optimizar el flujo de mercancías y recursos. Y no solo se trata de producción. Mientras tus pueblos se convierten en grandes ciudades, las demandas de la población evolucionarán. Lo que empieza con la necesidad de comida y empleo se transformará en la demanda de bienes y consumos y servicios, lo que te obliga a mantener un equilibrio entre las necesidades de los ciudadanos y los recursos que tienes a tu disposición. Además, los recursos no son infinitos. Para asegurar la sostenibilidad de tu ciudad, deberás establecer rutas de comercio con otras ciudades y negociar con inteligencia. A ver, ¿qué lo hace aún más interesante? Times of Progress ofrece alta rejugabilidad con mapas generados de forma procedimental y condiciones iniciales aleatorias. Es decir, cada vez que juegas es una nueva oportunidad para aprender, mejorar y enfrentarte a desafíos distintos. Con una colocación de caminos y vías rápidas e intuitiva, terrenos modificables y un sistema de comercio con ciudades controladas por la IA. Cada partida se convierte en una experiencia única. Si te apasiona ver cómo una ciudad evoluciona desde sus primeros pasos hasta convertirse en una potencia industrial, Times of Progress te sumergirá en una experiencia llena de estrategia y gestión. Nuestro siguiente juego nos lleva a la majestuosa y antigua tierra de los faraones. Con Builder of Egypt tendrás la oportunidad de explorar la historia del antiguo Egipto, desde el delta del Nilo hasta Nubia, en uno de los juegos de construcción de ciudades más ambiciosos de los últimos tiempos. Este juego no solo trata de construir ciudades, sino también de gestionar el comercio, la economía, los recursos y, claro, de tomar decisiones que afectarán el bienestar de tus ciudadanos y el curso de la historia. Si conoces la historia de Egipto, comenzarás en la época dinástica temprana con el faraón Narmer y llegando hasta la época tolemaica bajo el reinado de Cleopatra VII. El mundo de Builder of Egypt es vibrante y lleno de vida, desde los asentamientos en crecimiento a las fértiles tierras del Nilo, pasando por los desiertos dorados, la flora y fauna rica en recursos. Este juego te permite explorar la belleza y los desafíos de la antigua civilización egipcia. Con cerca de 40 misiones diversas, aprenderás la importancia de una base económica sólida. Producir bienes, extraer recursos y abrir nuevas rutas comerciales será esencial para el crecimiento de tu ciudad. No descuides a tus ciudadanos ni a tus ejércitos, ya que las amenazas externas están siempre presentes. Ya sabes, como en cualquier juego. El favor de los dioses también jugará un papel clave en tu éxito. Asegúrate de construir templos, organizar festivales como el de Opet y abastecer constantemente a los templos. De lo contrario, podrás enfrentar disturbios sociales que pongan en peligro tu reinado. Y por supuesto, podrás construir estructuras icónicas como la Gran Pirámide o el Templo de Abu Simbel. Pero prepárate porque erigir estos monumentos requerirá una gran cantidad de recursos, lo que puede afectar la moral de tu pueblo. Si prefieres la libertad total, el modo Sandbox te permitirá crear a tu antojo, desde ciudades prósperas hasta monumentos colosales.
tendrás control total sobre el desarrollo de tu civilización. Tiene demo gratuita ya disponible y un lanzamiento previsto para enero de 2025. Ahora nos adentramos en un reino donde cada decisión está en tus manos. Es que literalmente, en Kingdom Dex serás el gobernante que debe enfrentarse a los desafíos de la supervivencia, mientras construyes y proteges tu reino de las constantes amenazas que acechan. En este juego de supervivencia estratégica, tus cartas no son solo herramientas, son el destino de tu reino. Algunas te permiten construir estructuras esenciales como granjas para alimentar a tu pueblo, mientras que otras fortalecerán tus ejércitos. El éxito dependerá de cómo y cuándo juegues tus cartas, así que debes pensarlo 2 veces antes de actuar. Créeme, tu misión será fortificar y defender tu reino, levantando muros impenetrables y armando a tus soldados. Es que seamos sinceros, un buen rey nunca se deja sorprender. Tienes cartas de hechizo que liberan el poder de la magia elemental, desde llamas devastadoras hasta tormentas de hielo. Pero no olvidemos lo esencial, la gestión de recursos. Desde alimentos hasta madera y oro, todo lo que produzcas será crucial para mantener a tu pueblo prosperando y tus ambiciones en marcha. Kingdoms Deck está listo para llevar tu liderazgo al límite, con una demo ya disponible y un lanzamiento previsto para el primer trimestre de 2025. Este juego te desafiará a convertirte en el rey que tu reino merece. Y así, muchachos, llegamos al final del recorrido por los City Builders que abrirán paso al 2025. Recuerda, si te gustó el video, dale like, suscríbete y toda esa vaina. Comenta abajo cuál de estos juegos estás esperando más. Hasta la próxima.